Bien, vamos a continuar, ¿verdad? Esta mañana ahora con la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, la hermosa palabra de Dios. Les invito a buscar en sus Biblias el pasaje que vamos a tener lectura en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. San Juan, capítulo 6. Voy a estar leyendo del 1 al 21. Como hemos anunciado, el título del mensaje de hoy es Yo soy, no temáis. Yo soy, no temáis. Dice así la palabra de Dios, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, de los 5 panes de cebada, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entraron en una barca. Iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús, que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Amén. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, venimos nuevamente ante ti porque necesitamos de ti, Señor, siempre. Necesitamos total dependencia de ti. Aún, Señor, cuando queremos hablar tu palabra, Señor, nos sentimos que no somos competentes en nosotros mismos, Señor, para esta labor. Pero gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu. Gracias porque tú actúas en nosotros, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú estés aquí guiándonos, enseñándonos, dándonos entendimiento, claridad, Señor. Que nuestro corazón sea tocado por tu Santo Espíritu, por tu palabra, Señor. Que le demos
entrada, Señor, a nuestra vida, a nuestra mente, tu palabra, Señor, que la podamos atesorar, que podamos escudriñarla, que podamos, Señor, entender los principios, conocerte a ti, Señor. Guíanos. Me pongo en tus manos una vez más, Señor. Que puedas tú, Señor, usarme de acuerdo a tu propósito en esta mañana. Que te sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy seguimos con la predicación expositiva. Cuando hablamos de predicación expositiva, nos referimos al texto completo, en su conjunto. Hay otro tipo de predicación donde queremos tal vez hablar de un tema y saltamos de un sitio a otro, buscando citas que avalen, que soporten esa verdad. Pero aquí es continuo, leemos todo, estudiamos todo en su contexto. Por eso se llama predicación expositiva. Y es una de las mejores maneras de estudiar la palabra de Dios. ¿Okay? Leyendo siempre todo el texto para comprender exactamente lo que cada versículo dice. Entonces, fíjense, lo que veremos hoy ocurre después de lo que hemos estudiado, que Jesús sana a un paralítico, a un hombre paralítico que tenía 38 años enfermo. ¿Se acuerdan? Él va al estanque de Bethesda, ahí había muchos enfermos, pero él solo sana a este hombre. ¿Okay? Esto trae polémica, trae conflicto. Primero porque era día sábado, era día de reposo. Y los religiosos de ese tiempo criticaron mucho, ¿verdad? Primeramente a este paralítico porque estaba llevando su lecho. Era el sitio donde él se recostaba, ¿verdad? Y Jesús cuando lo sana dice, toma tu lecho y anda. Y él, obedeciendo a Jesús que le había sanado, anda por las calles, las veredas de esa ciudad. Y cuando lo ven los religiosos, los fariseos dicen, ¿qué haces? O sea, estás violando la ley. No te es lícito llevar tu lecho, hoy es sábado. Y ellos se enfocaron en eso. Y después cuando Él les da, ¿verdad?, conocimiento de que era Jesús, hablan con Jesús y vimos todo ese confrontamiento que hubo. Y el último mensaje vimos cómo hay testimonios de la identidad de Jesús. Es el Hijo de Dios. Y hablamos de que había varias fuentes de testimonios, ¿se acuerdan? Uno era Juan el Bautista, el otro era el Padre, el otro era, ¿se acuerdan? La palabra de Dios. Y cuarto, sus obras. Todo lo que él hacía daba fe de que él era quien decía ser, el Hijo de Dios, Dios mismo. Entonces hoy vamos a seguir. Y cuando el texto comienza, como ya lo vimos también en el capítulo 5, ¿se acuerdan? Comienza el capítulo 5 y dice, después de estas cosas, esa frase la usa mucho el autor Juan, y después dice, después de esto, comienza así el capítulo 6 del Evangelio, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Y debemos ser cuidadosos, y así lo expresan muchos teólogos, de que eso no es una acción inmediata. ¿Okay? No es que yo comí, me levanté y me fui a hacer diligencia. Eso es como un acto seguido. Aquí no. O sea, sucedió después, pero no necesariamente inmediatamente, sino pudo haber pasado 6 meses o un año después de esto. ¿Okay? Pero sí es algo que va a narrar Juan después de este episodio. Dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. ¿Okay? Todas esas zonas geográficas, si ustedes tienen oportunidad en su casa, hay Biblias en la parte posterior donde aparecen mapas. Siempre es bueno revisar esos mapas porque nos ayuda a enfocarnos geográficamente, históricamente, en la región donde estaba Jesús. ¿Okay? Y recuerden que él estaba en Jerusalén y va al mar de Galilea, Tiberias, eso es al norte, arriba. ¿Okay? Y dice, y le seguía gran multitud. Hemos hablado de que los discípulos de Juan, el Bautista, veían cómo Jesús cada vez tenía ¿qué? Más seguidores. Tenía muchas más personas que le seguían, no necesariamente discípulos, ¿ok? Pero había una gran multitud, no era poca, que seguía a Jesús.
Ahora, ¿por qué le seguía? Es una pregunta que podemos hacer. Cuando alguien sigue a alguien en las redes, ¿por qué lo sigue? Debe haber algo, ¿verdad?, que te impacta, algo que tú ves ahí, que te motiva ¿a qué? A seguirlo. Esta gente seguía a Jesús. Y una de las preguntas que podemos hacernos para analizar es ¿por qué le seguía? Nosotros decimos ser seguidores de Cristo, amén. Ahora, ¿por qué le seguimos? ¿Por qué le seguimos? ¿Cuál es el motivo para seguir a Jesús? ¿Qué es lo que me motiva a buscar a Jesús? A conocerle más. ¿Cuál es el motivo? A veces hay motivos erróneos. Hay motivos que no son los correctos. Aquí dice exactamente por qué. Dice, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Eso le llamaba mucho la atención. ¿Okay? Wow, mira ese milagro, mira ese milagro. Y le asombraba. Otros tal vez estaban enfermos. Y lo que querían es que, oye, Jesús tiene el poder para sanar. Así que vamos a ir a Él para que nos sane. ¿Ok? Y por esa causa le seguían. Había un interés, ¿verdad?, de ellos, de satisfacción personal, que querían encontrar en ese que podía hacer milagros, que era Jesús. Pero, ¿es la motivación correcta? No es la motivación correcta. Muchos cristianos hoy día están en las iglesias y dicen ser seguidores de Jesús. Pero ¿por qué? La pregunta otra vez, ¿están siguiendo a Jesús? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Y tal vez porque tienen un problema en su matrimonio, están desempleados, tienen necesidad de algún bien, algún alimento y dicen, bueno, yo sé que el Señor es proveedor, así que voy a ir a la iglesia para que Él me supla eso. No está del mal del todo, pues no es la razón correcta para seguir a Jesús. No es. Yo debo seguirle por quién es Él. Por eso Jesús habla mucho de su identidad. ¿Quién soy yo? Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios. ¿Okay? Y esa era la razón suficiente para seguirle. Muchos siguen a Jesús por lo que Él puede dar. ¿Okay? Así sucede a veces en el ámbito humano. Dicen, no, yo tengo amigos. ¿Okay? Pero ¿por qué son amigos? ¿Por qué consideran amigos? Porque se beneficia. ¿Okay? Cada vez que yo voy a este sitio, yo no tengo que pagar porque él tiene dinero y cubre la cuenta. Me gusta ser amigo de él. Pero no es porque es una buena persona, me instruye, me regaña cuando algo... No, simplemente porque cubre la cuenta. Entonces, ¿es una motivación correcta para estar ahí? Es interés. Es interés. Y muchas personas en este tiempo y hoy día siguen a Jesús por interés, sin la motivación correcta. Y ahí hay un problema. ¿Okay? Sigue diciendo el texto. Dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Jesús solía hacer esto. ¿Se acuerdan en Mateo 5? Dice que Jesús iba de camino, subió a un monte, se sentó, los discípulos también, y tal vez había mucha gente también ahí, y se conoce como la predicación magistral de Jesús, el sermón del monte. Y Jesús solía hacer eso, estar en una parte donde la gente pudiera verle, ¿okay? Pudiera contemplarle, y su voz, por supuesto, proyectarse, ¿okay? ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué hizo Jesús? Algo sintió Jesús. Dice, se sentó allí con los discípulos. Juan dice que es lo que estaba cerca. Dice, estaba cerca la Pascua, ¿ok? La fiesta de los judíos. Y fíjense que hace poco habíamos hablado de que Jesús también estaba en Jerusalén por la Pascua. O sea, ¿cada cuándo se celebraba la Pascua? Una vez al año. Por eso decimos que el tiempo que transcurre entre una cosa y otra, si esto estaba tan cerca, tal vez no era un año exacto, pero podía ser entre 6 meses y un año.
¿Sí? Ahí es donde nosotros podemos deducir. O sea, no, el pastor dijo, no, ¿por qué dice eso? ¿Por qué los teólogos dicen eso? Entonces, estaba cerca la Pascua, pero ya va, la Pascua ocurrió hace poco, ¿cómo que está cerca? Entonces tuvo que haber transcurrido un lapso de tiempo. ¿Ok? Y dice entonces, versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué observó Jesús? Inmediatamente. Una necesidad, correcto. Hay una necesidad. Jesús inmediatamente vio la necesidad de esta gente. ¿Ok? Habían caminado mucho trecho. Eran lugares donde hacía mucho calor porque estaban cerca del mar. Usted cuando va a la playa, va a la Guaira, ¿cómo se siente ahí? ¿Fresquito? Hace calor. ¿Ok? Era un lugar que a pesar de que era en sí desértico, para esa época había también ¿qué? Hierba. Es donde Jesús le dice a sus discípulos que piden a la gente que se recueste. ¿Ok? Y por eso ellos obedecieron fácilmente ese mandato. O sea, a hierba, ¿verdad? Chévere. ¿Ok? Tal vez no lo hubieran hecho si hubiera puras piedras y tierra. Pero había hierba y eso les servía para acomodarse ahí. Pero Jesús ve su necesidad. Y su necesidad en ese momento material era ¿qué? Comer. 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 ¿Ok? Y sabemos que eso es una necesidad ¿qué? Básica del ser humano. Si tú estás pasando hambre y ellos dicen, mira, ¿tú quieres un libro para que leas o quieres este plato de comida? ¿Qué va a decir uno? La comida de uno. El libro puedo leer después, ahorita me estoy muriendo de hambre. Como dicen, me estoy muriendo de hambre, que no debe decirse, pero bueno, dicen así, porque en verdad no estamos muriendo. ¿Ok? Pero es una expresión para decir que tienes ¿qué? Mucha hambre, que necesitas comer rápido, urgentemente. Jesús ve eso, esta gente había caminado, se había trasladado, y ese lugar, como les dije, era en sí desértico. ¿Okay? No es que tú estás caminando por acá y aquí hay un abasto, aquí hay una panadería, y aquí hay un restaurante, y para allá hay un carrito de venta de perro caliente, de hamburguesas. No había eso, no había nada. ¿Ok? Y lo peor es que nadie se había preparado, o sea, nadie se había llevado lunch, ¿verdad? Para decir, bueno, aquí me trajeron un sanguchito y no importa si Jesús se demora un poquito más, si la predicación se extiende un poquito más, no hay problema. Porque ni siquiera ellos iban pendientes de escuchar la predicación de Jesús. Ellos querían que Él hiciera ¿qué? Un milagro. Que siguiese haciendo un milagro, que siguiese sanando enfermos, o a ellos estaban enfermos. Pero no estaban escuchando el mensaje del reino como tal. Entonces hace una pregunta a uno, ¿verdad? Que es Felipe, y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué implica esta pregunta? ¿A quién está involucrando Jesús aquí para satisfacer o ayudar en esta necesidad? Hay una necesidad. La gente tiene hambre. ¿Qué hacemos? ¿Quién los va a ayudar? ¿Quién es responsable de ayudarlos? Dios. Podríamos decir, bueno, que cada quien vea cómo resuelve eso. Pero Jesús no lo ve así. Jesús ve eso como su responsabilidad. ¿Sí? Jesús lo ve como su responsabilidad. Pero no solo suya, sino de sus discípulos que estaban con él. Por eso dice, ¿de dónde compraremos? No dice, ¿dónde compraré? No habla singular, sino, ¿de dónde compraremos? Él y sus discípulos. Pan para que coman estos. Y dice el versículo 6 claramente, pero esto decía para ¿qué? Probarle. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago? Que Dios no tienta a nadie, pero sí nos prueba. El cristiano siempre es probado. Uno dice, tengo fe. Bueno, si dice, vamos a ver si es verdad. Vamos a ponerte una prueba. Yo tengo confianza en Dios. Bueno, vamos a ponerte una prueba. Vamos a ver si tú en verdad confías en mí.
Y así vamos probando, siendo probados. No, yo ya tengo dominio propio, vamos a probar eso. Yo ya controlo mi lengua, vamos a probar eso. Controlo mi temperamento, vamos a probar eso. Nos pone a prueba. Ya algunos están tragando así, grueso. Pero es así. El Señor nos pone a prueba. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a crecer y a ser formados a la imagen y a la estatura de Cristo. Ahí debemos llegar. A la excelencia. A la estatura de Cristo, ¿no? A eso hemos sido llamados. Y para eso somos probados por Dios. Somos probados una y otra vez. ¿Ok? Aún las tentaciones que vienen en nuestra vida, no es que Dios nos tienta, pero Dios permite esa tentación, ¿para qué? Para convertirla en una prueba. ¿Ok? Y si soportamos la tentación, hemos aprobado bien esa prueba que el Señor permitió en nuestra vida. En Timoteo, que le dice Pablo, le dice a Timoteo, trata de siempre ¿qué? Aparecer como un obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Es importante para que uno de nosotros ¿qué? Llegar al Señor como obreros aprobados, no reprobados. ¿Ok? Nadie quiere ser reprobado, nadie. Estoy seguro de eso. Pero debemos esforzarnos, debemos ser diligentes, ¿ok? Debemos ser valientes. Pero sobre todo es usar bien la palabra de verdad, la palabra de Dios. Dice el versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. No es que Jesús, estoy confundido, no sé qué hacer, ¿me pueden ayudar a ver? Nosotros somos los que debemos pedirle consejo a Dios, no Él a nosotros. Amén. Por eso dice el Antiguo Testamento, ¿cómo se llamaría Jesús? Padre eterno, Dios fuerte, admirable, consejero. ¿Quién es el mejor consejero? Cristo. Consejero, es su nombre. Somos nosotros los que necesitamos pedirle consejo siempre. Él no nos va a pedir consejo a nosotros, porque Él sabe siempre lo que tiene que hacer. Siempre. No se te olvide eso. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno llegue a pellizcar un poquito. No alcanza. Eran más de 5,000, porque 5,000 eran los hombres. Pero si habían ido mujeres, si habían ido niños, imagínense la cantidad. Y dice Felipe, 200 denarios, que era una gran suma, porque esa gente ganaba un denario al día por trabajo. O sea, tú trabajabas de 8 a 6 de la tarde y te ganabas un denario. Ese era el salario. O sea que para comprar eso tenías que trabajar 200 días. Aproximadamente 7 meses. Casi nada. ¿Sí? 7 por 3, 21, le restamos algunos días, pero aproximadamente ¿qué? 7 meses. Trabajando todos los días para tener plata para comprar algo que no iba a ser suficiente. ¿Qué vemos ahí? Porque Felipe dice, 200 denarios que no tenemos. Podrían haberle preguntado al tesorero, que era Judas, Judas, ¿tenemos 200? No, ya hay menos. Yo creo que no va a decir que sustraje, ¿verdad? Dice que una costumbre de Judas era ¿qué? Sustraer de la bolsa. Tal vez Felipe decía, bueno, si con mi cuenta tenemos 200. Judas dice, no hay 200. ¿De dónde tú dices que hay 200? Sustraía de la bolsa. Pero dice, 200 no alcanzaría. Para que cada uno ¿qué?
pellizque un poquito y coma. Y está hablando mal Felipe, está hablando de la humanidad, humanamente, razonando humanamente. ¿Ok? Y uno como creyente, súper cristiano, súper espiritual, ¿qué diría? Felipe, ¿qué te pasa? Falto de fe. No confías en mí. Pero no, ¿cómo lo estaba viendo Felipe? Naturalmente, humanamente. O sea, no podemos. No podemos. No alcanzaría, no bastaría. ¿Y cuál es lo primero que aprendemos ya de esto? La insuficiencia, la limitación humana. ¿Verdad que sí? A todo nivel. Aún en la medicina, los científicos tienen ¿qué? Limitación. En conocimiento tenemos limitación, no lo sabemos todo. Estamos limitados en conocimiento, estamos limitados en recursos. Estamos limitados a veces en tiempo, ¿verdad? ¿O no? Nuestro tiempo es limitado o ilimitado. Es limitado. Y una de las excusas es eso, no tengo tiempo. ¿Y por qué no tienes tiempo? Porque estás limitado. En los recursos estamos limitados. Es decir, que no tengo ni para mí, ¿cómo voy a dar para los demás? Entonces, qué triste, ¿verdad? En cierta forma, la condición del ser humano es limitada. Por más que añore hacer cosas, hay cosas que lo impiden. Entonces, Felipe dice, qué bueno, qué buen corazón, Jesús. Me gustaría ser como tú, pero no podemos hacer eso que tú añoras, que sueñas. Es un sueño simplemente, pero no lo podemos traer, ¿qué? A la realidad. No podemos. Pero te felicito, Jesús, por tener esa idea. Y a veces nos excusamos diciendo que la intención es lo que cuesta, lo que cuenta. Aunque no lo logres, bueno, la intención. Qué buena intención tuviste. Y se agradece. No, Jesús no es de eso, de intenciones. Él lo hace. Él obra. Él siempre sabe lo que tiene que hacer. Pero nos pone a prueba. Porque a veces creemos que Dios va a hacer las cosas con lo que yo tengo, con lo que yo quiero, con lo que yo puedo. Y dicen, es que yo no te necesito para nada. Solo yo te tengo ahí para que tú veas mi poder. Para que tú veas mi sabiduría. Para que tú veas mi accionar. Es que no te necesito para nada. Y suena duro, ¿verdad? Pero es así. No nos necesita. Pero Él está ahí para mostrarnos quién es Él. ¿Quién es Él? Y por eso debemos seguirle, por lo que Él es, no por lo que Él pueda dar. Hace poco, cuando estaban los gaticos aquí, ¿qué decía nuestra hermana Aura? No se van a ir. ¿Por qué? Porque si tú le das comida, ellos dicen, ahí es donde yo voy a comer, ahí yo voy a seguir yendo. Aunque tú lo tires un poquito para allá, ellos van a regresar a donde le diste de comer. Y cuando la gente veía que Jesús le daba de comer, ¿a dónde iban? A donde Jesús. Donde Jesús hay donde comer. Chévere, yo voy a seguir a Jesús. Por eso no lo estamos estudiando hoy, pero ustedes han leído cuando Jesús se voltea y dice, ustedes me siguen por la comida. Porque comieron y se saciaron, simplemente por eso. Y le habló duro y mucha gente se regresó y se fue para su casa. Y le dice a sus discípulos, ¿también quieren irse? ¿A quién iremos? Dice. Solo tú tienes palabra de vida eterna, solo tú eres nuestro Salvador, eres nuestro Dios. Ellos sí habían entendido en ese momento. Pero ¿cuántos empezaron a seguirle? Muy pocos. Si uno hiciera, ¿verdad?, una restricción, un examen exhaustivo en las iglesias, hermanos, quedarían muy pocos. Muy pocos que están comprometidos con el Señor realmente. Muy pocos. Esa es la realidad. Dice que aparece en escena otro discípulo, Andrés.
hermano de Simón Pedro, y le dijo, aquí está un muchacho. No necesariamente era un niño, ¿ok? Debemos ser cuidadosos, igual como cuando Abraham, cuando le dice a su sirviente, muchacho y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. Isaac no era un niñito. Ok, ya posiblemente, según algunos teólogos, tendría 30 años. ¿Y cómo se le dice? Muchacho. Ok. Pero no se refiere a un niño, ¿ok? Puede ser una persona joven, 25, 28 años. Y dice que este muchacho tenía que 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y uno dice, ¿qué hace Andrés trayendo a este muchacho? ¿Quién era este muchacho? No importa. No lo dice la Biblia quién era, de dónde venía. Si había llevado esto preparado o venía de otra ciudad por un encargo. No se sabe. Pero ahí estaba. No sabemos qué había pasado por la mente de Andrés, diciendo, oh, bueno, Jesús multiplicó el vino en la boda de Canaán. Quién sabe si puede hacer algo con esto. Lo voy a llevar por si acaso. No sabemos. Toda especulación. Lo cierto es que trajo a este muchacho y le dice, mira, este tiene 5 panes y 2 pececillos. Me gusta como aparece aquí porque no dice 2 buenos peces, sino que 2 pececillos. Pero él mismo dice más, ¿qué es esto para tantos? Entonces eso era la comida solo para él. Limitados otra vez, ¿verdad? Poco. Pero Dios es ¿qué? Ilimitado. Cuando los médicos también están limitados en lo que pueden hacer, si hay una enfermedad, porque mucha gente se guía aquí a Jesús porque están enfermos. Pero supongamos que hay enfermos hoy día y van a una clínica, a un hospital. Hay una evaluación y puede haber una limitación y el doctor diciendo no hay nada que hacer. Es una limitación. No existe, no se ha inventado en los científicos, limitados también, una medicina para eso. Están estudiando, pero no hay medicina para eso. ¿Todo eso es qué? Limitaciones. ¿El hombre está qué? Limitado. Pero gloria a Dios que todo lo puede. Que para Dios no hay nada imposible. Gloria a Dios. El médico puede decir, no hay cura. Dios dice, yo lo quiero curar. ¿Y quién se va a oponer a eso? Nadie. Porque Él quiere. Él sabe lo que tiene que hacer. Y nadie va a decir, bueno, ¿y cómo se cura eso? Él sabe cómo funciona eso. Él sabe cómo curarlo. Ese es nuestro Dios, al cual debemos seguir. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. A eso sí lo pueden hacer. ¿Y a quién le dijo eso? A los discípulos. ¿No lo pudo haber voceado Jesús desde la montaña? Recuéstense, acuéstense todos por ahí, pónganse cómodos, que ya voy a hacer un milagro, los voy a dejar a todos boquiabiertos. Eso no era así. Jesús llama a sus discípulos y dice, vayan y manden, organicen ahí el campamento, aquí vamos a un picnic, por decir algo. Recuéstenlos, díganle que se recuesten. Eso lo podían hacer ellos. Y el Señor nos manda a hacer ¿qué? Lo que sí podemos hacer. Pero lo imposible, la grandeza y el poder lo hacer. Él nunca nos ha pedido a nosotros que hagamos milagros. Él es el hacedor de milagros. Él nunca te va a pedir que tú hagas lo que Él va a hacer. Nunca. Pero Él sí nos usa en las cosas que sí podemos hacer. En nuestra limitación, lo que podemos hacer. Y eso sí lo pueden hacer fácilmente. Y había mucha hierba en aquel lugar.
Y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado, ¿qué? Gracias. Qué hermoso. Habiendo, ¿qué? Dado gracias. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios por lo que tenemos? Por lo que recibimos. Muchas veces no damos gracias, sino que vemos lo que no tenemos. Y cuando vemos lo que no tenemos, no damos gracias, más bien nos quejamos. ¿Verdad? A veces eso provoca que disminuya nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Dios, tú dices que, y no veo eso. Y Dios quiere que confiemos en Él, ¿verdad que sí? Fíjense algo en el Antiguo Testamento. Dios reclama a Moisés, porque desde antes Él dice, vayan y pasen el Mar Rojo. ¿Qué hubieses hecho tú? Tú llegas, vas caminando y te detienes porque ves el Mar Rojo. Nosotros no podemos caminar sobre el mar, como va a hacer Jesús dentro de un rato. No podemos caminar sobre el mar, nos detenemos. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? ¿Quién te dijo que te detuvieses? ¿Por qué te has parado? ¿Por qué se ha parado todo el pueblo? Si yo no les dije que se detuviesen. Pero como vamos a entrar ahí, nos vamos a ahogar. ¿Y qué es lo que quiere Jesús para que Él pueda obrar? Fe. Dice, sigue. O sea, cuando Moisés iba a intentar tocar, se abrió en ese momento el Mar Rojo. Amén. No es que el Señor dice, tranquilo Moisés, ya el Mar Rojo está abierto y cuando llegues lo vas a ver abierto. Sigue caminando porque ya lo viste abierto. No. En medio de la dificultad, en medio de todo lo que tú vayas a ver, tú no ves nada, pero el Señor dice, sigue. Gloria a Dios, sigue. Yo voy a orar. Y apenas ellos llegaron ahí, ¿qué pasó? Se abrió el Mar Rojo. Es maravilloso. ¿Ok? Pero debemos confiar en Él, debemos tener fe en Él. Y dice que dio gracias. ¿Ok? Igual cuando Jesús ordena la cena, ¿qué hace? Toma el pan, lo parte y ¿qué? Bueno, dio gracias y lo partió. Y fíjense que hay algo aquí interesante, que Jesús toma los panes y los multiplica. Amén. Y los peces también. No hay creación aquí, hay transformación. ¿Se entiende? Hay transformación y no creación. O sea, Dios no está creando el pan de la nada. ¿Ok? Sino que ya había pan y Él simplemente ¿qué? Lo multiplica, lo transforma. De poco a mucho. Y les dice, los repartió ¿a quién? Entre los discípulos. Otra vez la tarea a los discípulos de lo que sí pueden hacer. Ellos no podían multiplicar los panes, ellos no podían multiplicar los peces, pero que sí podían hacer, servir, repartir. Y ellos fueron, ¿verdad? Los discípulos que se acercaron a cada una de esas personas a llevarle ¿qué? La comida. Nosotros podemos llevar el pan de vida. ¿Ok? Nosotros podemos llevar el pan de vida, dar a conocer a Cristo. El que los va a saciar, el que los va a alimentar, el que tiene ese pan es Jesús. Pero nosotros podemos llevar ese pan, que es Cristo. Dice que ellos comieron todo lo que querían, ¿ok? Se saciaron. Y cuando se hubieron saciado, fíjense la diferencia entre lo que dijo Felipe, entre lo que dijo Andrés, a lo que hace Jesús. ¿Qué dice Felipe? Comprando 200 denarios de pan, no alcanzaría para que cada uno pellizque. Ahora, una suposición, vuelvo a poner aquí. Supongamos que Judas tuviese ese dinero. ¿Había una limitación? ¿Sí? ¿Dónde lo iban a comprar? Supongamos que por ahí hubiese
una panadería, supongamos, simplemente, ¿tendrían tantos panes? No. Imposible. No tendrían. En todas partes hay una ¿qué? Una limitación. Un supuesto, simplemente. No había dinero. Supongamos que hubiese dinero. ¿Dónde lo compramos? Otra limitación. No hay dónde comprar. Supongamos que sí hay una panadería donde comprar, pero no producen lo suficiente para tantos. Fíjense, humanamente ¿qué? Siempre hay puertas cerradas. Hay limitaciones. Pero para Dios no. Para Dios no. Quiero que entendamos eso hoy. Para Dios no hay límites. Él sabe lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Dice que era un pellizco, ¿verdad? Lo que iban a hacer si conseguían ese pan. Pero aquí dice que comieron no solamente pan, sino pescado. ¿Hasta cuándo? Hasta que dijeron, ya no quiero más. Estoy full. Estoy lleno. Qué hermoso es el Señor. Nunca da con mezquindad, siempre da con generosidad. Aún en Santiago, cuando leemos, Señor, necesito que tú seas mi consejero, que me llenes de sabiduría. Tú eres la sabiduría de Dios. ¿Cómo nos da Él la sabiduría? Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es ahí que debemos pedírsela. No es que tú la vas a estudiar en la universidad, no es que tú la vas a estudiar en el liceo, haciendo cualquier cosa, leyendo libros. No. Ahí tú quieres ¿qué? Conocimiento e inteligencia, pero no sabiduría. La sabiduría es mucho más que la inteligencia. La sabiduría es el consejo de Dios. Esto conviene, esto no conviene. ¿Y qué dice? Pídele a Dios que se la da ¿qué? Abundantemente y sin reproche. Abundantemente y sin reproche. Ese es Dios. Después dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, fíjense cómo se menciona esa palabra, dijo a sus discípulos, el Señor, primeramente dije que no nos necesita. ¿Se acuerdan que dije eso? Pero sí quiere usarnos. ¿Ok? No nos necesita, pero quiere usarnos. Gloria a Dios. Y si es un privilegio, porque siempre estamos diciendo, no tengo tiempo, no puedo. Es un privilegio poder ser instrumentos del Señor. Es un privilegio. Pero si tú no quieres, eso no va a limitar a Dios. Dice, ¿cómo voy a hacer esto? Ya no puedo. El imposibilitado es el ser humano, no Dios. Y le dice, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Gloria a Dios. Nada se pierda. ¿Ok? Qué hermoso es que el Señor, aún en esos detalles, está pendiente. ¿Ok? Nada se debe perder. ¿Ok? Esa es la voluntad de Dios aún para las personas. No queriendo que nadie se pierda, dice la palabra de Dios. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En la oración, cuando Jesús ora a su Padre, dice, ninguno de los que me diste se perdieron. Solo el que estaba destinado a perdición, Judas. Pero ya estaba escrito de él. Pero si hubiese sido por mí, de otra forma, si eso no fuera tu precepto, Padre, él no se hubiera perdido. Yo lo hubiera guardado. ¿Se entiende? Sí, es así. Nadie se pierde en las manos de Dios. Nadie. Imposible. No porque tú no quieras perderte, es que Él no lo permite. Es diferente. Una cosa es que tú quieras perderte, otra cosa es que Dios no va a permitir eso.
13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Aquí me llama mucho la atención. Yo no sé si ustedes son curiosos como yo. Yo soy muy curioso. Soy muy detallista. ¿Ok? Digo, ¿de dónde salieron esas 12 cestas? ¿De dónde salieron las 12 cestas? ¿Será que Jesús también multiplicó la cesta? O las señoras iban por ahí, bueno, llevaban sus cestas y se la pidieron prestada. Pero siempre me ha llamado la atención eso, a pesar de que eso no influye en nada en el mensaje. Pero dice que llenaron, ¿qué? 12 cestas. Pero yo de curioso, ¿verdad? Siempre me pregunto, ¿y de dónde salieron? ¿De dónde salieron esas cestas? Especulación. ¿Okay? Más importante. Jesús mismo pudo haberlo multiplicado. ¿Ok? Si él quisiera. O se pudo haber recogido de las personas que llevaban, pues estaban vacías. Él las llenó. ¿Ok? Qué hermoso el Señor. ¿Y todo eso salió de qué? De 5 panes y de 2 peces. ¿Qué principio aprendemos espiritual aquí? Yo escucho a veces que para servir al Señor hay gente que dice, no, es que yo no he ido a ningún instituto. Yo no me siento capacitado. Yo no me siento tal cosa. Yo no he aprendido eso. A mí no me han enseñado tal cosa. ¿Nos sentimos qué? Poco. ¿Y qué dice Dios? Lo importante es que estés ahí. Yo hago el resto. Yo te transformo. Yo cambio todo. Solamente debes tener el deseo de servir al Señor. Eso es todo lo que Él necesita, tu corazón dispuesto. El tuyo y el mío. Él no dice, a ver, tráeme tu currículum, Ricardo. ¿Fuiste a qué universidad? ¿A qué instituto bíblico? Ah, pero eso no es de renombre. Creo que va a ser un predicador mediocre o otra cosa. ¿Es así el Señor que hace? No. ¿Qué decía a sus discípulos? Síganme. Dejen todo y síganme. ¿Y qué predicación dio Pedro? Nunca había predicado. Vino el poder del Espíritu Santo, se dejó usar por el Espíritu Santo y ¡wow! 3,000 personas se convirtieron. ¿A qué instituto había ido Pedro? ¿Había estudiado como Pablo a los pies de Gamaliel? No. ¿Fue menos la predicación de Pedro que la de Pablo? No. Porque el autor del mensaje era el mismo, era Dios. Era el mismo. Y como nosotros no hablamos por nuestra cuenta, sino lo que el Espíritu Santo nos da, es el mismo mensaje, porque no hay otro evangelio. Pedro no predicaba un evangelio y Pablo otro. Era el mismo evangelio. Gloria a Dios. Dice, versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, recuerden, están esperando tal vez sanidad y eso, pero era obvio. Esto no se puede tapar con un dedo. ¿De dónde salió tanta comida? Porque para llevar esa cantidad de comida y de peces, necesitaban unos cuantos camiones, ¿verdad? Camiones ahí, una caravana trayendo panes, trayendo... ¿De dónde salió tanta comida? Eso fue algo obvio, algo pasó aquí. Y empezaron a preguntar, ¿y de dónde salió eso? No, eso fue Jesús. ¿Cómo es? Oró. Y ¡wow! Este es el profeta. Este es el rey que necesitamos. Y dice que se estaban levantando, y estaban hablando, y estaban tramando, ¿qué? Tomar a Jesús, regresarlo a la ciudad y decir, este lo vamos a proclamar rey. Él es nuestro rey. Él sí nos quiere, Él sí nos cuida, Él sí nos alimenta. Pero era
la manera correcta de ver a Jesús? ¿Como un gobernador, como un político? No. Él no había dicho que había venido a ser rey. Él dijo que era ¿qué? El Hijo de Dios, el Salvador. Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Imagínense, estaba por ahí y de repente ¡puc!, ya no está. Se fue al monte. Y normalmente, ¿saben a qué iba Jesús? A orar al Padre. Se fue a orar. No es que se fue a jugar a la escondida. ¿Se fue qué? A encontrarse con el Padre. ¿Ok? Seguimos entonces para finalizar. ¿Ok? En versículos 16 al 21. No les di los 3 enunciados, pero bueno, lo he estado manejando a medida que vamos avanzando. Pero del 1 al 14 hemos visto la provisión en la escasez. No había, y el Señor dio provisión. El primer enunciado era ese, provisión en la escasez. Juan 6, 1 al 14. El segundo, quiero dejarles para eso, para ese enunciado, un versículo que no está aquí, pero sí quiero dejar. Filipenses 4, 19. Filipenses 4, 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Fíjense lo que dice Pablo, ¿verdad? Guiado por el Espíritu Santo, mi Dios pues suplirá. Es Dios el que suple. ¿Ok? Y que dice todo lo que os falta. Y a algunos le encanta hasta ahí. Hasta ahí está todo bueno. Dios, tú prometiste que me ibas a dar todo. Y abundantemente. Necesito 10 pacas de harina pan, 10 de azúcar, 10 de café, una paca de sal para que no me haga daño. Y vamos ahí, dándole ¿qué? La lista de mercado a Dios. ¿Es eso lo que Dios dice que te voy a dar? No, estás entendiendo mal. Eso es añadidura, sí que hace falta. Eso no es lo que te está diciendo que te va a dar. Pero algunos siempre están pensando en lo material. Así como esta multitud pensaba, bueno, vamos a ser sanados y si nos dio de comer, vamos a volver ahí a la hora del almuerzo y la cena y al día siguiente, porque ahí podemos comer. Y por ese motivo seguían a Jesús. Es incorrecto. ¿Qué es lo que nos va a dar Jesús? ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? Que estemos bien regordotes, sanitos. ¿De qué sirve que estés lleno? ¿De que estés sano y vayas al infierno? ¿De qué sirve? De nada. Eso no es el propósito de Dios. Eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es salvarte. Y para salvarte debes conocer a Cristo. ¿Y qué va a hacer Él? Darte a conocer a su Hijo. Dar a conocer a Jesús. Entonces cuando aquí dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, ¿para qué? Para que tú conozcas a Cristo, para que tú crezcas a la estatura de Cristo, para que tú seas salvo. Es eso. Las virtudes espirituales. Dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tienes que estar en Cristo Jesús. Ahora que si necesito algo, el Señor puede suplir, sí. Pero es que Dios no se contradice. ¿Qué dice la palabra de Dios? No os afanéis por el día de mañana qué comerán, o qué beberán, o qué vestiréis. Yo tengo cuidado de vosotros. Pero más allá Él dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y Jesús dice en su palabra, el reino de Dios no consiste en comida, en la vianda, en el vientre. Eso no es la vida cristiana.
Porque entonces, ¿qué pasaría con todos los cristianos? Tendrían buenas casas, buenos carros, buena comida. Y eso es otro evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio de la prosperidad. Y aquí no lo predicamos, gracias a Dios, porque es una falsa doctrina. Pero usted va a esas iglesias y están llenas, están repletas. Como aquí hay grandes multitudes tras eso. Pero cuando quieres la verdad, todos dan retroceso y se van. Entonces el segundo enunciado es reconocimiento de la identidad de Jesús. En el versículo 15, ¿verdad? Ahí hemos leído cómo la gente en cierta forma dice, wow, este es el profeta que había de venir. Reconocimiento de la identidad de Jesús. Reconocimiento de la identidad de Jesús. Al ver el milagro, al ver la señal, ellos dijeron, wow, este no es cualquier hombre. Nadie ha hecho algo parecido. Este debe ser el profeta, ¿ok? Que había de venir. Pero querían hacerlo rey. Y ese no era el propósito de Dios en esta venida. No, era salvarlos, ¿ok? Pero ellos no estaban buscando a Jesús por eso. Y entonces vamos al último enunciado: seguridad en la tormenta. Seguridad en la tormenta. Versículos 16 al 21. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Fíjense, ¿qué está sucediendo aquí? Hay un episodio bien interesante. Dice que se hizo de noche. Ellos tomaron una barca y se fueron a Capernaum. ¿Ok? Era de noche y Jesús no había venido a ellos. ¿Cómo iba a llegar Jesús a ellos? Eso es siempre, como yo digo, que soy de curioso. Ustedes deberían ser curiosos. ¿Era la única barca? No lo dice eso. Tal vez ahí, como era el mar, siempre había ¿qué? Barcas. Siempre había barcas. Mucha de la gente tal vez hacía el recorrido largo. Otros que podían pagaban a un lanchero y los llevaba a su casa. Pasaban al otro lado. Y tal vez había otras. Y tal vez dice, bueno, Jesús vendrá después y nos alcanzará. Dice que no los había ¿qué? Alcanzado. No es que Jesús dice, vayan que yo los alcanzo ahorita caminando sobre el mar. Él no le dijo eso. ¿Ok? Y yo pensaba que él iba a tomar ¿qué? Otro bote, otra barca, y que se iban los iba a alcanzar. Y dice, estaba oscuro, Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Según los otros evangelios, ¿era qué? Una gran tempestad. Una gran tempestad. ¿Qué causó esa tempestad? ¿Qué pasa cuando a nuestra vida vienen momentos donde ya las cosas dejan de estar tranquilas? ¿Qué pasa cuando esa limitación se agrava? Cuando tengo menos dinero, cuando tengo menos comida, cuando tengo menos salud, cuando tengo menos recursos. ¿Qué hace el ser humano? Se angustia, se desespera, se preocupa. Empieza una tormenta dentro de él, en su pensamiento, en su corazón, se agita. ¿Empieza qué? La tormenta, rayos y centellas. Bueno, esto estaba ocurriendo literalmente en el mar de Galilea. Se había levantado ¿qué? El viento soplaba reciamente y las olas ¿qué? Sacudían la embarcación. ¿Qué causó en ellos? Miedo. ¿Qué causó en ellos? Temor. ¿Qué hacía esa tormenta? La vamos a ver un poquito más adelante. Que su travesía fuera más lenta. ¿Ok? No es igual que yo
conduzca ahorita con este sol, con esa claridad, que si está lloviendo torrencialmente y hay neblina. ¿Qué pasa si está lloviendo y hay esa? Primero, los que van delante de mí van a ir lentos. Ese transitar va a ir, ¿qué? Lento. ¿Ok? Que es diferente si no hubiese tormenta. Cuando hay tormenta, ¿qué pasa? Vamos detenidos. ¿Ok? Y dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Así como lo narra Juan. Si ustedes van a los otros evangelios sinópticos, que siempre es bueno leer los otros evangelios, no dice que ellos vieron a Jesús. ¿Por qué no puede ser eso posible? Porque había una tormenta, porque tenían miedo, porque era oscuro. ¿No dice ahí? Estaba ya oscuro. Y ellos no iban con super barcos, con faroles, y podían ver así como los guardacostas todo lo que está sucediendo alrededor. Estaba oscuro. Y había una gran tempestad. Y dicen los evangelios sinópticos que cuando Jesús se acercaba, ¿qué podían ellos ver? Entonces sus vestimentas. ¡Ah! ¡Un fantasma! Eso es lo que vieron, no que es Jesús. Vieron un fantasma y se aterrorizaron más. Esto es lo que nos faltaba, un fantasma. Estaban asustados. Y ahora ven a alguien que se acerca y no sabían quién era. Peor se puso la cosa. ¿Sí me siguen? Yo creo que ustedes como que entran en mi escena cuando estoy estudiando la palabra de Dios. Eso. Soy muy curioso. O sea, no es que, ay, mira, ahí viene Jesús, qué bueno, mira, wow, camina sobre el agua. No sabíamos esa facultad de Jesús. Vamos a pedirle que nos enseñe a caminar sobre el agua. Muchos dirían eso, ¿verdad? Eso dice que yo no venía a enseñar a caminar sobre el agua. Eso simplemente es una facultad de que usted sepa que yo soy hijo de Dios, que yo soy Dios. Que lo que para los humanos es imposible, para mí sí es posible. Es eso. Es que vengan todos, que ahora les voy a enseñar cómo caminar sobre el agua. Pregunto, si eso fuera posible, ¿para qué quieres caminar sobre el agua? ¿Para qué le serviría eso? No, es que me gustaría sentarme aquí en el bote y cruzo el mar de Galilea a pie. No, no tiene sentido. Es antinatural. Algunos dirían, Jesús, tú no vuelas como Superman, porque mejor es volar más rápido y llegarnos. Y esa no es la idea. No es ver a Jesús como un superhombre, sino como el Hijo de Dios, como el Hijo del hombre, Dios encarnado. Así como tenía que verlo. Por eso él hacía esas señales, para que supiesen quién era él. ¿Ok? Y le creyesen. Entonces, si ustedes leen, como les dije, los otros evangelios, están asustados, ven un fantasma, gritan de terror. Y no tan fácil como dice aquí, ¿verdad? Vieron a Jesús que andaba sobre el mar. No, ellos tuvieron miedo. ¿Y qué tiene que decir Jesús? Tranquilo, soy yo. Soy yo. No temáis. Cuando escucharon y reconocieron la voz de Jesús, ahí sí, se calman. ¿Verdad que hay una diferencia en que reconozcamos a alguien que conocemos y cuando hay una voz que no conocemos? Suponte que hay una tormenta, que está oscuro, se fue la luz. Bueno, allá en nuestra casa de noche se fue la luz como, ¿cuántas horas? Como 5 horas y media se fue la luz. Pero supongamos que se pone oscuro y alguien toca la puerta y uno no escucha, estás solo, si eres pequeño, y ábreme la puerta. ¿Y tú qué haces? ¿Te sientes con temor, con miedo? Que es diferente que tu papá, hijo, soy yo, ¿me puedes abrir? Abre rápido, porque esa voz te da, ¿qué?
confianza. Papá, qué bueno que llegaste. ¿Qué pasa? Estaba yo aquí solo, pero qué bueno. Es diferente. Cuando ellos escuchan que Jesús dice, yo soy, ¿qué significa ese nombre? Es lo que aparece en Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy Dios, aquí estoy. No tengan miedo. No tengan miedo. Y nosotros cuando tenemos a Dios, no debemos tener miedo. Primero porque Él sabe todo lo que tiene que hacer. Amén. Primero porque Él no está limitado, tiene todo poder. Qué maravilloso. Y en medio de la tormenta hay seguridad. Porque apenas llegó Jesús, ¿qué sucedió? Fíjense, leemos ahí. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Yo quiero que ustedes, si pueden, esta tarde o en la noche, lean lo que aparece, porque este relato está en Mateo y Marcos. Ustedes en las Biblias tienen ahí el título, sobre el versículo 16, tienen dos citas, ¿sí? ¿Lo ven? Mateo 14 y Marcos 6. Vamos a ir un momentico a Marcos 6, rapidito. No quiero hacer la tarea, pero vamos a ir a Marcos 6 rápidamente. 6:45. Versículo 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Sí? ¿Ven lo que está sucediendo? No es que, ay, ahí viene Jesús. No. Era oscuro, había una tormenta, tenían miedo que podían ahogarse. Y además ven a esa figura andando por ahí. Dice que era un fantasma. Y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Gloria a Dios. Dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Eso es seguridad qué? En la tormenta. ¿Ok? Y en medio de las dificultades, cuando el temor nos asalta, como esta tormenta en el mar, Jesús se acerca, nos afirma su presencia, su poder divino. ¿Y qué nos dice? No tengas miedo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Como Isaías 43:2, ¿verdad? Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, presencia. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice eso? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué pasó con los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? Fueron al fuego. No se quemaron, pero había presencia. Había otro, no eran tres, eran cuatro. Jesús estaba con ellos, porque Él ha prometido su presencia. Y cuando Él sube a la barca, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. La cual, ¿qué? Llegó enseguida. Ya no hay tormenta. Todo se calmó. Todo lo que estaba siendo contrario desapareció. Porque así lo quiso ¿quién? Lo quiso Jesús. Dice, si vamos a Marcos 6 otra vez, para terminar. Versículo 51 dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera, y
y se maravillaban. ¿Qué es lo que hacía la diferencia en este bote, en este momento, en lugar de tormenta? Algo significativo. Si estaba o no estaba Jesús ahí. Esa es la gran diferencia. Y en nuestra vida hay una diferencia si tenemos a Cristo o no lo tenemos. Eso marca la diferencia. Completo. Si tú dices, yo tengo recursos, yo tengo una buena cuenta bancaria, yo tengo salud, piensas tú que tienes salud, por lo menos física, tal vez no la tienes espiritualmente, pero la tienes físicamente, porque tal vez ni siquiera tienes salud emocional, menos espiritual, pero tú dices, bueno, tengo dinero, tengo salud física, tengo recursos, tengo títulos, tengo conocimiento, tengo inteligencia, tengo tal posgrado, tengo tal cosa. ¿Y el Señor qué te dice? Necio. Necio. Hoy vienen a pedir tu alma. Y todo eso que tienes no te puede salvar. No te sirve de nada. Pero alguien que no tiene nada dice, wow, tú tienes a Cristo. Él es sabio. Él es sabio. No por sí mismo, sino que el Señor le dio la sabiduría. Porque no la tenía, la pidió. Y la recibió. Y cuando nosotros tenemos a Cristo en nosotros, a bordo, pues estamos en Cristo, ¿qué tenemos? La sabiduría de Dios. Porque Cristo es la sabiduría de Dios. Y está aquí, usar bien la palabra de verdad. Amén. Entonces, como decía el título, hermanos, yo soy, no temáis, no debemos tener temor. El Señor está con nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos, porque en esta mañana te contemplamos una vez más. Y como decían los discípulos cuando subiste a la barca, se maravillaban. Y esta mañana estamos maravillados de ti, Señor, de quien tú eres, de lo que puedes hacer, de cómo tú obras, Señor. Eres maravilloso. Queremos adorarte, Señor, queremos alabarte. Queremos seguirte con la motivación correcta, con la intención correcta, Señor. Que no sea simplemente por los beneficios o las cosas que tú puedes hacer a favor nuestro. Ayúdanos a buscarte por quien tú eres. Te lo pedimos, Padre bueno. Y ayúdanos a llevar el Evangelio, a ser serviciales, así como tú le pediste a los discípulos que hablasen a la multitud, que les aconsejasen, que se recostasen. Le llevaron, Señor, tu bendición. Y tú quieres que llevemos esa bendición del pan de vida, el pan que es Jesucristo, el Evangelio, Señor, a estas personas para que puedan ser saciadas en su espíritu, que puedan tener vida eterna, puedan tener salvación, puedan tener perdón de pecados, Señor. A eso nos has llamado. En eso, Señor, quieres que nos ocupemos. Ayúdanos, Señor, a cumplir esa tarea. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.